Este tema es muy interesante ya que en esta época las personas de la tercera edad se animan cada día más a buscarse pareja, ya sea por haber quedado viudo o por haber tomado la decisión de separarse de la anterior pareja. Uno de los principales motivos para tomar una decisión de esa envergadura puede ser la soledad y más cuando llegan a cierta edad en donde aún tienen una buena calidad de vida y también en la parte sexual. El envejecimiento es una etapa de la vida que también tiene cabida para vivir emociones, sensaciones y necesidades. Sin embargo, la familia no permite que el adulto tenga opciones para reencontrar pareja. Continuamos aquí platicando en Palabras Mayores con Luis Uribe y ya tenemos el nombre del señor que decíamos del exorcista, Gavira. El señor Gavira, sí que fue de verdad un honor trabajar con él y una de las gentes más talentosas. Y decías, ¿no? Esta magia que tiene el mexicano por resolver, ¿no? Porque digo, hay gente talentosísima en cualquier lugar del mundo, pero pues con otras condiciones, ¿no? Sí, además, mira, aquí tú llegas y cuando me ha tocado trabajar con técnicos extranjeros, si uno se dedica a ser el asistente de cámara, por ejemplo, le pides que mueva una cosa de acá, no la mueve. O sea, cada quien son exclusivamente para lo que están contratados, ¿no? Sí, sí. Entonces, el mexicano al revés, soluciona todo, ya es a ti esto. Es cierto. Es como decía Enrique Segoviano, un productor de televisión, que dice que si no se hubiera inventado el tape, a lo mejor la televisión no existiría, ¿no? Porque con el tape así se editaba, de hecho, arreglas ¿no? todo. Sí, claro, le cortaban, le pegaban, ¿no? No, muy maravilloso. Sí. Oye, a ver, y dime una cosa, ahora que yo entiendo que, bueno, tú empezaste como modelo, pero además después te preparaste, pero también hay como mito de decir que el que es modelo no necesariamente estudia, o por lo menos contemporáneamente, y queda un galán vacío, hueco o tal, que no es tu caso, es evidente, ¿no? A lo largo de una trayectoria te das cuenta quién fue evolucionando, quién sí se preparó, quién sí aprendió. Supuesto. ¿Qué opinas de los actores hoy en día? Los muy guapos tienen esta obligación también, supongo, ¿no? Mira, yo generalmente nunca hablo ni de mi vida personal ni de esas cosas porque no me parece ético y por eso no soy una persona para Chismes. 8 columnas. No, Okay, odio claro. ese tipo de cosas. Sí. Pero curiosamente, todos los galanes que están ahorita han comenzado de modelo. Por ejemplo, Rudy, modelo. Juanito Soler, mi gran amigo, modelo. Por eso te lo pregunto, claro. No, o sea, porque es el principio que te da para meterte aquí a México. Y sobre todo toda la gente que ha venido de fuera, porque pues acuérdate que ahora resulta que en las novelas ya todos somos blancos o de ojos azules o güeros, y es que todos son argentinos o todos lados, ¿no? Chilenos, o sea. Pero pues yo creo que el que no se prepara, lo que pasa es que sí creo que la televisión ha cambiado mucho en ese sentido. En aquel tiempo, si tú no funcionabas, era muy difícil que te dieran un protagónico, era muy difícil que te volvieran a contratar, porque trabajabas con gente muy picuda, y los papeles de los jóvenes los hacían gentes mayores. Ahora te sacan del gimnasio y te dan un protagónico, y a la primera palabra te quitan la ropa y lo que venden es carne, o la chava lo mismo, ¿no? No digo que sea todo, pero sí por lo mismo, sí la verdad yo creo que por eso ha bajado tanto la calidad de las cosas. Sí, no, yo creo que va más allá. Entonces, ¿no? Yo creo que, pues, que tienes que prepararte, ¿no? Oye, a ver, y bueno, de tu vida privada me queda claro que no vas a hablar y nosotros no somos chismosos de ese sentido, pero ¿tuviste nada más una hijita? Una nada más. Nenita. ¿Y siguió tus pasos o no? No, mi hija es arquitecta de interiores. Ah, mira. Mi mujer es productora, es Marcela Rufo, mi cuñada es Victoria Rufo. Y tuvimos nada más una hija porque no se pudo más. Y muy bien. Es el amor de mi vida. Qué maravilla. Oye, dime otra cosa, ¿tú sientes que ha sido justa la carrera como tal contigo? Porque vemos gente que como tú en ese sentido eres privilegiado, te seguimos viendo, pero hay gente que no tiene de repente pues, la casa del actor y todo esto que luego vemos que es como que resulta penoso, ¿no? Bueno, es que mira, nadie dijo que la carrera de actor era fácil, ¿no? Okay. O sea, yo he tenido momentos en los cuales no he tenido trabajo y es difícil, porque yo tuve una exclusividad, pero hace mucho tiempo la dejé de tener. Y eso me hizo moverme por todos lados, porque yo veo que ahora hay mucho alboroto porque han quitado exclusividades, no sé. Entonces, esa gente de repente pues, no buscó trabajo nunca en ningún lado. Entonces, claro que ahorita está en un problema muy grande de que ya son más grandes y de repente, a ver,
si no los conocen en ningún lado, pues ¿dónde van a entrar? Ahora, pero sin embargo, en el mundo real, pues hay grandes y hay chicos y hay de niños, ¿no? O sea, tendrían que tener trabajo. Tuve el cine mundial, que es el que se hace en Estados Unidos, por ejemplo. Los mejores papeles son para la gente mayor. Claro, o los más actores reconocidos, ¿no? Pero aquí en México yo creo que Dustin Hoffman nunca hubiera trabajado. Así es. ¿No? Porque era sacar pura gente bonita y cosas por el Así estilo, es. ¿no? Pero yo creo que la competencia es grande porque, te digo, ya sin que tengas una gran trayectoria, te repiten las tomas. Antes, no te repetía nada. Entonces ahora repiten las tomas hasta que va quedando bien y sacan gente muy bonita. Y la gente se va con esa finta, ¿no? Ahora, también hay una tendencia, uno usa, por ejemplo, ya tanto el apuntador y tal, que creo que le dan un poquito, le otorgan un poquito más de libertad al actor, ¿no? Pero también es un ejercicio de memoria, me imagino, más complejo. Bueno, tú sabes que el apuntador se inventó en México. Fíjate, eso no sabía. Y lo inventó Roberto Cañedo, un actor. ¿Qué tal? Entonces, eso se hizo aquí para hacer a destajo las cosas, Sí, ¿no? sí. Como para... Más rápido. Pero te quita mucha frescura. Sí, sí. Yo cuando trabajo en el extranjero, trabajas de memoria. Siempre. Y cuando trabajas con Argos, es de memoria. Con Telemundo es de memoria. Qué guau, con la memoria, ¿eh? Bueno, hay veces que ya depende de la prisa que se lleve. Y luego te da una ponen... capacidad de improvisación, quiero pensar. Sí, lo ¿no? que pasa es que es difícil, ¿no? Es Sí, difícil, cómo sobre no. todo si llevas un papel estelar, pues aprenderte Tanta todo de escena. memoria, ¿no? Y ahora yo ya no tengo esa memoria como para... Pero sigo. Yo la primera vez que tuve un papel que me dejé de ser el galán o el cuate de trajecito siempre y de corbata y todo eso, fue cuando hice María Mercedes, que yo hacía el papá de Thalía y salía de indigente y de borracho. Y eso cambió totalmente mi vida. Y es una de las novelas más reconocidas y que la pasan en todos lados. Sí, sí. Y a mí me decían en la calle que yo era el suegro de México, Fíjate. por Thalía, ¿no? Sí, sí, claro. Y mi hija se ponía a llorar porque sus amigas se burlaban de ella porque Ay. en la entrada de la novela salía yo borracho en una cantina y salía, se veía muy feo, ¿no? Sí, todo. sí, cómo no. Estaba yo caracterizado y me pintaban los ojos así Y de para verme de chiquita, pues, borracho. imagínate. Entonces imagínate, le decían, no, y tu papá es un borracho y no sé qué. Y pero te recordamos mucho en Yesenia. Yo no sé, pero te tengo mucho en la mente con ese personaje porque era una pareja muy linda. No, bueno. No siempre se hace ese match, ¿no? Entre los protagónicos de aquí la vida. Yo creo que es una de las mujeres más hermosas con las Sí, que he trabajado. sin duda. Adela en ese tiempo, tú no lo vas a creer, pero tenía 17 años. Lo que pasa es que yo siempre fui muy tragaños. Entonces, sí, también tú eres, sí, babyface. entonces hicimos pareja y de verdad era muy, muy bonita Adela. Sí, sí, sí. Muy bonita. Esa era una producción muy ambiciosa porque originalmente se había hecho para Mónica Alemán, la hija del señor Alemán. Viene el Mundial de Fútbol en México, se para la telenovela porque todos los equipos de televisión se van a cubrir todo lo que es el Mundial. Y entonces, cuando regresamos a hacer la novela, me habla Mónica y me dice, oye Luis, ya no voy a trabajar en Yesenia. Digo, ¿qué? Imagínate, era mi primer protagónico. No, qué horror. Entonces, pero dice, pero te van a poner una mujer divina. Entonces la volví a hacer. Entonces era una novela no convencional, era de época. Sí, claro. Le hicimos, tardamos en hacerla más de 1 año o 2 años, no me Y acuerdo. el vestuario y todo. Y el vestuario era impresionante. Sí, me acuerdo. El director era Julio Castillo. Imagínate. Nomás qué talento de Sí, persona. cómo no. Nos hicimos muy amigos. Oye, pues tú Castillo, Y- Mendoza, puros no, buenos bueno, también. Entonces trabajamos en Veracruz, en Morelos, bueno, Al aire libre. Sí, sí. Todo fue locaciones. Sí, sí, sí. Todo fue locaciones. Entonces era muy ambicioso el proyecto, pero lo bloquearon, pasó un desorden, después lo pasaron nomás los domingos y aquí no tuvo el éxito que había tenido la anterior, que era muy famosa, la de Fanny Cano, Sí, sí. que fue hace muchos años. Pero en Puerto Rico, por ejemplo, esos lados pasó y por eso me llamaron de Puerto Rico para ir a trabajar. ¿Qué pasa con los refritos? ¿Tú qué opinas? Digo, porque se pueden superar, pero siempre dicen que las segundas partes no son iguales. Mira, lo que pasa es que me parece lamentable que se tengan que hacer refritos. Yo creo que es perfecto que se haga alguno que otro, pero Sí. que todo sea refrito. Oye, no puede ser posible que Hay mucho la talento, televisión guión. más importante hispanoparlante del mundo es Televisa. No puede ser posible que tenga todo un grupo de escritores y que estén repitiendo novelas que ya se habían hecho, que fueron éxitos. Ahorita simplemente están repitiendo muchas, ciertamente.
Ahorita entró al aire otra vez la que hice de lo que la vida La me fea robó. más bella y No, la y no lo sé que la qué. vida me robó, Sí, sí, y sí. habían pasado María Mercedes y pasaron Corazón Indomable. Así es. Ahorita a las 12 del día paso todos los días. Pues parece que es por ahorro económico, ¿no? Pareciera. No, porque el problema está de que no hay productos y las que han sacado no han funcionado casi muchas. Pero crees que ya está, bueno, es que a lo mejor está teniendo a desaparecer, ¿no? Es decir, Lo que pasa es que, mira, las nuevas generaciones, ¿quiénes a eso tantos? voy. Sí. Lo que pasa es que la gente ya no ve mucha televisión. La gente ya ve el internet, Lo digital. el digital. Entonces, si no te renuevas, Ujú. o sea, te mueres. Entonces, tienes que cambiar todo. Hay público para todo, pero tienes que empezar a hacer cosas, por ejemplo, ¿por qué está Netflix también? Sí. Entonces, digo, tienes que pensar en otro tipo de Entretenimiento. de entretenimiento y además otro contenido. Sí, sí. Porque, por ejemplo, ahorita está de moda todo lo que es de narcos. Ujú. Yo hice Los Miserables con Telemundo, con Araceli Arámbula. Todo el mundo te ve, porque ahora todo el mundo quiere ver y se vuelven hasta ídolos los malos, ¿no? Sí, sí. El Señor de los Cielos, le cambió la vida a ese señor. Amaya. Entonces, de repente ya las cosas cursis como que ya no funcionan tanto. Pero se va a saturar como se saturaron lo de las ficheras, por ejemplo. Y sin embargo luego ves una novela o telenovela que ya no le ves esta historia romántica y entonces ya no me gusta porque también ya veo cosas que parecen series y ya no son telenovelas. Lo que pasa es que también hay que pensar mucho para quién está enfocado el producto que estás ¿A quién haciendo. estás dirigido? Claro. Hay televisión muy inteligente, ¿no? Sin que duda. se puede ver. Y hay novelas muy bien hechas. Mira, por ejemplo, nomás porque Brasil se habla portugués, pero las mejores telenovelas del mundo se hacen en Brasil. ¿A ti qué te falta hacer? ¿Qué te gustaría? Porque hiciste de todo, me queda clarísimo. Pero No, ¿qué te pues, gustaría más? Me gustaría hacer una película que me sintiera orgulloso de ella. Una película es lo que me gusta más. El Una teatro me contemporánea, encanta. más de esta Sí, época. sí, con gentes que me interesa mucho trabajar, ¿no? Pero bueno, Pues hay que buscar el momento porque aquí está un señor Luis Uribe que se merece todo. Digo, la verdad, nuestro respeto porque sí traes una trayectoria limpia. Efectivamente, nunca has sido un agente de escándalo. nunca en mi vida. Y ¿No? aparte, yo te voy a decir una cosa, yo tengo más que agradecer que de quejarme, porque este trabajo me ha dado todo. Por él conocí a mi mujer, por él mi hija, por él construí mi casa. Yo empecé de cero, yo nací en un barrio. Y del barrio, pues digo, me fui para arriba. Pues fíjate qué bendición. He viajado, trabajado en varios países. Entonces, no soy la estrella que México esperaba, pero parte es cosa mía, ¿eh? Soy muy rebelde. O sea, no me agarro del cliché, ni me agarro, ni soy, no trabajo porque soy tu amigo. O sea, nunca fui de ningún grupito. Sí, sí, no por encargo, digamos. No, o sea, yo no fui de ningún grupo ya sabes, siempre, si juegas fútbol, pues te juntas con los que juegan fútbol, o los que se meten cosas, o los que hacen X cosas, ¿no? Entonces yo fui de mi casa y de mi hija y de que te cayera un buen proyecto que te convenciera. Y de jugar. Sí, sí. Toda mi vida hice deporte, hasta la fecha sigo haciendo. Pues por eso te conservas muy bien. No, hombre, no creas ya, no lo mismo. Como te digo, era galán, ahora soy galón. No, no, la verdad es que ha sido un placer platicar contigo. Esperamos, nos queda claro que te vamos a seguir viendo mucho tiempo más Pues yo espero también, ¿eh? y que te tengas mucha salud, que sigas viéndote también como te ves y vamos a estar muy pendientes de tu trabajo, sin No, duda. pues te agradezco mucho y te agradezco mucho la entrevista porque es una forma de poder platicar bien así, sin ningún script ni nada, ¿no? Y poder contar cosas que a lo mejor son muy triviales, son muy tontas, pero esa es mi vida. No, es lo que mi queremos, vida. conocerte de fondo. Yo te digo, yo no te voy a hablar con quién anduve, con quién no anduve, o quién me parece muy malo. Yo digo que si no tienes algo bueno que decir de una persona, mejor quédate callado. Así es cierto, ¿eh? Eso es de gente moral, Porque además inteligente. cuando uno va al teatro o ve la televisión, siempre eres mejor que el que está arriba, ¿no? Desde la butaca o desde nada más acá, súbete allá eres arriba. muy bueno, nomás que hay que hacerlo. Exactamente, ¿no? ciertamente. Pues muchas gracias, Luis Uribe. No, ha sido un placer. Te agradecemos mucho. Un gustazo y un saludo a toda tu gente. A ti, muchas gracias Al por contrario. la entrevista y espero que me sigan viendo. Y productores, por favor, una buena película para Luis Uribe. Eso queremos. No, Muchísimas me gracias. den trabajo, soy la gente Así más es. agradecida. Muchas gracias, Luis. Muchas Un gracias. placer. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este programa Palabras Mayores, con gente que vale de verdad muchísimo la pena, tanto como los que nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias.